Ahora entrando en la octogenaria, Michael Douglas ha abandonado por completo la impecable e impenetrable coraza que construyó durante 50 años. Durante décadas fue el superviviente por excelencia de Hollywood, hijo de un actor legendario que forjó su propia dinastía ganando 2 premios Oscar y formando parte de la pareja más poderosa del mundo. Sin embargo, más allá de las sonrisas ensayadas en la alfombra roja y las entrevistas cuidadosamente preparadas para revistas, Douglas sorteó tormentas psicológicas que habrían destrozado a la mayoría. Hoy, al reflexionar sobre su novena década, finalmente se sincera sobre el alto y doloroso precio de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. Revela el profundo dolor, la ansiedad paralizante y la inmensa carga emocional de un romance que el público idolatraba, pero que en privado se sentía como un campo de batalla. Esta narración desvela una relación que definió a una generación, las crisis ocultas que casi la destruyeron, y la escalofriante revelación de que las apariencias impecables a menudo son solo brillantes interpretaciones. La saga comenzó en 1998 durante un periodo en el que Douglas sentía que perdía el contacto con la realidad. A los 54 años estaba agotado por una década de excesos y una asombrosa separación de $45 millones de su primera esposa, Diandra Luker. Se recuperaba de una compleja operación de columna mientras luchaba contra las adicciones que históricamente habían atormentado a su famosa familia. Como hijo de Kirk Douglas, se esforzaba constantemente por validar su legado, incluso cuando sentía que su impacto cultural disminuía con la llegada de la mediana edad. Entonces, una imagen en una pantalla lo cambió todo. Durante una proyección exclusiva de La Máscara del Zorro, vio a Catherine Zeta-Jones. La joven de 29 años era radiante, irradiando una vitalidad intensa y dinámica que Michael creía haber perdido hacía mucho tiempo en su propia vida. Para él, ella representaba mucho más que una actriz talentosa. Era una desesperada salvación. Cuando finalmente se reencontraron ese mismo año en el Festival de Cine de Deauville en Francia, Douglas aportó tanto su legendario carisma como una profunda vulnerabilidad oculta al encuentro. Estaba decidido a dejar una huella imborrable. En un intercambio que desde entonces se ha convertido en leyenda de Hollywood, se inclinó hacia el adelante y declaró con audacia que algún día sería el padre de sus hijos. Su intención era hacer gala de una confianza seductora. Sin embargo, Zeta-Jones no se dejaba deslumbrar fácilmente por la fama. Mirándolo fijamente, completamente impasible ante la realeza cinematográfica que la rodeaba, le lanzó una réplica que hirió profundamente, señalando que había oído y visto mucho sobre él, y afirmando con firmeza que era hora de despedirse. Se marchó dejando a Douglas lidiando con una vergüenza que no había experimentado en años. Aquello fue el primer indicio de que esta mujer jamás sería un mero adorno en su vida. Sin embargo, Douglas poseía una determinación inquebrantable. Él sabía exactamente cómo perseguir sus deseos. Mientras ella filmaba La Trampa, en Escocia, él inundó su habitación de hotel con arreglos florales. Esperó el momento oportuno, desplegó su encanto y reveló una faceta vulnerable que contrastaba fuertemente con su despiadada imagen de hombre de Wall Street, mostrándose como un hombre sinceramente en busca de redención. A finales de 1999, la pareja se comprometió. Dieron la bienvenida a su hijo Dylan en agosto de 2000 y en noviembre organizaron lo que se denominó la Boda del Siglo en el Hotel Plaza de Nueva York. Fue un evento suntuoso de $1 millón, reforzado con una seguridad comparable a la del servicio secreto y con una lista de invitados que incluía a Steven Spielberg, Tom Hanks y la élite de Hollywood.
Para el público, representaba el amor que vencía una enorme diferencia de edad. Sin embargo, Douglas confesaría más tarde que incluso, mientras intercambiaban votos, bajo extravagantes arreglos florales, un sutil temor se apoderaba de ellos. Él era 25 años mayor que su nueva esposa y era muy consciente de que mientras ella entraba en la tercera edad, él ya libraba una batalla perdida contra el tiempo. Los primeros 10 años de su matrimonio transcurrieron en un torbellino de triunfos. Zeta Jones ganó un Oscar por Chicago en 2003, estando embarazada de su hija, Caris, irradiando un aura de divinidad inalcanzable. Douglas permaneció orgullosamente a su lado, pero una asimetría innegable comenzó a surgir. Ella se había convertido en la estrella más codiciada del mundo, mientras que él se veía cada vez más afectado por los procedimientos médicos y el agotador esfuerzo que requería seguir el ritmo de su joven familia. Disimulaba su cansancio lo mejor que podía. Intentaba ignorar los rumores que sugerían que se parecía más a su padre que a su esposo. Se mudaron a Bermudas buscando una existencia normal, alejados de las cámaras de los paparazzi, aunque escapar de la dura realidad de su brecha generacional resultó imposible incluso bajo el intenso sol de la isla. En 2010, su idílica historia se desmoronó por completo. Douglas recibió un devastador diagnóstico de cáncer de garganta en etapa 4. Esta noticia fue un golpe durísimo para una familia que durante mucho tiempo había proyectado una imagen de invencibilidad. En un instante, la personificación de la serenidad cinematográfica se redujo a un hombre que sufría una terrible traición física. Un tumor en la base de la lengua transformó el simple hecho de hablar en una agonía. Soportó meses agonizantes de radioterapia y quimioterapia agresivas. Zeta Jones, que entonces tenía 41 años y se encontraba en la cima de su carrera profesional, se vio repentinamente obligada a asumir las responsabilidades de enfermera las 24 horas del día. Fue testigo de cómo el robusto y seguro compañero con el que se había casado se convertía en una sombra frágil y demacrada que apenas podía tragar líquidos. Pasó noches durmiendo en sillas de hospital, organizó sus complejos tratamientos y protegió ferozmente a sus hijos para que no presenciaran el aterrador deterioro de su padre. Quienes la observaban la veían como una esposa sumamente leal, una presencia casi angelical que permanecía firmemente anclada a su lado. Sin embargo, el desgaste psicológico acumuló una enorme deuda que exigía ser saldada. Durante un año entero, Catherine contuvo la respiración, reprimiendo sus propios miedos y necesidades personales simplemente para asegurar su supervivencia. Sufrir una crisis nerviosa era un lujo que no podía permitirse mientras su esposo luchaba contra la muerte. Cuando Douglas apareció en la televisión nacional a principios de 2011 para declararse libre de cáncer, el público celebró el milagroso cambio. Sin embargo, este milagro ocultaba una oscura realidad. El trauma de la crisis médica, la solitaria carga del cuidado y años de angustia reprimida finalmente desencadenaron un profundo desmoronamiento psicológico en Zeta Jones. Poco después de su remisión, ingresó en un centro psiquiátrico para tratar el trastorno bipolar 2. El mundo reaccionó con asombro, pero Douglas quedó completamente destrozado. Reconoció que su desesperada lucha por vivir había fracturado accidentalmente a la mujer que amaba. Su enfermedad le había arrebatado un fragmento de su espíritu que podría quedar perdido para siempre. Para 2012, parecían dos supervivientes marcados por la guerra, repelidos por sus propias heridas. La brecha generacional ya no era un chiste fácil. Se había transformado en una barrera impenetrable.
Mientras Catherine lidiaba con su recuperación de salud mental, anhelaba recuperar su autonomía mientras que Michael luchaba contra la asfixiante sensación de ser un lastre que la hundía. En consecuencia, se separaron formalmente en agosto de 2013. No hubo altercados explosivos, solo un agotamiento espiritual abrumador. Douglas se mudó a Nueva York dejando a Zeta Jones y a los niños en su residencia habitual. Cuando asistió solo al Festival de Cine de Deauville ese año, parecía un mero espectro del pretendiente seguro de sí mismo que la había cortejado allí década y media antes. Su distanciamiento sirvió como un silencioso reconocimiento de que incluso el afecto más resistente puede ser pulverizado bajo la inmensa presión del sacrificio personal. Aunque finalmente se reconciliaron en 2014. Douglas ha reconocido recientemente que la dinámica había cambiado radicalmente. La pasión desenfrenada de 1998 fue reemplazada por una alianza solemne basada en el deber familiar y la necesidad pragmática. Se esforzaron intensamente por reconstruir su impecable imagen pública, pero las fisuras fundamentales persistieron. A medida que Douglas avanzaba en sus 70 y se acercaba a los 80, el marcado contraste en su vitalidad se convirtió en su principal fuente de fricción. Catherine, que rondaba los 50, experimentaba un renacimiento vibrante. Era robusta, llena de vida y con ganas de viajar al extranjero, jugar al golf y emprender nuevos proyectos creativos. Por el contrario, el ritmo de Michael se ralentizaba, su resistencia flaqueaba y sus prioridades se centraron en asegurar su legado y disfrutar de una vida tranquila. Podía percibir la silenciosa exasperación en su mirada, la creciente comprensión de que estaba sacrificando sus 50 para adaptarse a las limitaciones de un octogenario. En los últimos años, los rumores de una separación tácita se han vuelto imposibles de ignorar. Fuentes del sector destacan la considerable liquidación de su cartera inmobiliaria compartida, que incluye sus lujosos apartamentos en Nueva York, el preciado santuario en las Bermudas y la emblemática propiedad en Mallorca. Para quienes conocen bien a la pareja, estas no son meras transacciones financieras, significan el desmantelamiento sistemático de una vida en común. Según se informa, Douglas ha confesado a sus amigos más cercanos un profundo y paralizante remordimiento. Alberga la angustiosa creencia de que sin querer le robó a Catherine sus mejores años. Siente que la diferencia de edad de 25 años le ha pasado factura, transformando su rol de compañero en igualdad de condiciones a una obligación dependiente. Supuestamente le confesó a una confidente que se convirtió en alguien a quien ella estaba obligada a cuidar, en lugar del hombre con quien deseaba tener una relación romántica. Al cumplir 80 años, su orgullo se ha desvanecido, dando paso a una claridad aplastante. Douglas comprende que su esposa, fogosa y ambiciosa a menudo, tenía que reprimir su propio brillo para no eclipsar ni agotar a su marido ya mayor. Interpreta sus cuidados no como una devoción apasionada, sino como una solemne obligación, una verdad que duele más que cualquier otra constatación. Los relatos de finales de 2024 y 2025 indican que están recorriendo caminos cada vez más independientes. Mantienen la ilusión pública principalmente por el bien de sus hijos y para honrar su pasado entrelazado, mientras que en privado aceptan que la vasta distancia entre los 55 y los 80 años es demasiado grande para que un romance dure indefinidamente. La profunda tragedia de Michael Douglas reside en haber conseguido todo lo que anhelaba una deslumbrante esposa más joven. Una vida familiar renovada y la redención tardía solo para descubrir que el tiempo actúa
como un implacable cobrador de deudas. Dedicó décadas a proteger la ilusión de un matrimonio perfecto para admitir, en el ocaso de su vida, que la miseria oculta era inmensa y financiada enteramente por la felicidad de su esposa. Es un hombre obligado a ver cómo la mujer que ama se distancia, gradualmente impulsada no por crueldad, sino por el instinto primario e ineludible de autopreservación. ¿Realmente merece Douglas cargar con esta culpa? ¿O fue su diferencia de edad de 25 años una apuesta consciente que ambos aceptaron con absoluta claridad? ¿Puede un vínculo matrimonial sanar de verdad tras el agotador ciclo de enfermedad y cuidados? ¿O es una separación tácita? La conclusión más honorable para un romance que surgió con tanta intensidad en el Plaza. La saga de Michael y Catherine sirve como un conmovedor testimonio de que en el acto final de la vida no existe ningún director que diga corten y ningún guión rescatará al protagonista. Solo existe la cruda verdad y a los 80 años Michael Douglas finalmente tiene el valor de expresarla. Si deseas profundizar en las realidades ocultas y trágicas que enmascaran las colaboraciones más icónicas de Hollywood, Dale, me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Continuamente revelamos las historias que estas figuras intentaron ocultar durante toda su vida. La época dorada está llegando a su fin y las confesiones más crudas apenas comienzan. Acompáñanos en el próximo capítulo. Te esperamos en nuestro próximo video. Analicemos con más detenimiento esos años intermedios, la época en que este célebre dúo se encontraba en teoría en su apogeo. Tras el triunfo de Zeta Jones en los Oscar, la tensión en su relación alcanzó cotas insospechadas. La industria ansiaba coronarla como la Elizabeth Taylor moderna, mientras que Douglas, a pesar de su propia fama monumental, lidiaba con la humillante realidad de ser simplemente el marido. Había dominado cada ámbito en el que había entrado desde la década de 1970. Pero de repente se vio relegado a un segundo plano, sosteniendo su abrigo, mientras ella era arrebatada por cineastas más jóvenes y coprotagonistas carismáticos. La fricción psicológica provocada por esta dinámica catalizó su eventual declive. Douglas reaccionó volviéndose excesivamente reservado y en ocasiones dominante, un comportamiento del que ahora se arrepiente profundamente. Reconoce que sus intentos de monopolizarla surgieron de un miedo paralizante a perderla a manos de un hombre más joven y sin problemas de columna. Para colmo de males, Cameron, el hijo mayor de Michael, tuvo que afrontar una situación aún más difícil. Mientras la pareja se esforzaba por proyectar una imagen de perfección doméstica, el hijo de Douglas, de su primer matrimonio, se hundía en un abismo desgarrador de drogas y problemas legales. En 2010, coincidiendo con el devastador diagnóstico médico de Michael Cameron, fue condenado a 5 años de prisión federal por delitos relacionados con las drogas. La presión resultante era asfixiante. Douglas se atormentaba con la culpa, condenando sus propios fracasos como padre y su historial de abuso de sustancias. Zeta Jones se encontraba atrapada en medio del fuego cruzado, una madrastra que luchaba por mantener a flote a una familia que se desmoronaba por múltiples frentes. Al mismo tiempo, luchaba por preservar la vida de su esposo y la salvación espiritual de su hijastro. La tranquila vida doméstica que mostraban a la prensa era una farsa. Su realidad consistía en consultas frenéticas con abogados, sombrías, noticias médicas y llamadas nocturnas desde la prisión. El periodo marcado por la enfermedad se extendió mucho más allá de los sufrimientos de la quimioterapia. Resultó en la erradicación absoluta de su intimidad física. Douglas insinuó recientemente que la gravedad de su enfermedad en estadio 4 y los agotadores tratamientos de radiación esterilizaron por completo el aspecto romántico de su relación durante un largo periodo.
Cuando la dificultad para respirar se convierte en una lucha diaria, la pasión romántica se desvanece por completo. Zeta Jones, que rondaba los 40, se encontró conviviendo con una pareja consumida por un brutal conflicto biológico. Pasó de ser un símbolo mundial de atractivo a una cuidadora clínica casi de la noche a la mañana. Este repentino vacío de afecto generó una amargura persistente que ninguno de los dos se atrevió a afrontar en aquel momento. Para cuando Douglas recuperó la salud, la pareja había olvidado por completo la dinámica del romance. Su relación se había transformado definitivamente en la de un paciente y su enfermera. La posterior revelación de Zeta Jones sobre su trastorno bipolar tipo 2 fue en esencia un grito silencioso y desesperado de auxilio. Había dedicado años a interpretar el papel de la novia perfecta para un hombre 25 años mayor, lo que se transformó sin problemas en el de la cuidadora perfecta de un paciente gravemente enfermo. En el proceso, su propia identidad fue absorbida por completo por la formidable maquinaria de Douglas. Su decisión de ingresar en un centro psiquiátrico no se debió únicamente a desequilibrios químicos. Fue un intento frenético por recuperar el control de una vida que no giraba enteramente en torno a Michael. Douglas, por el contrario, lo encontró increíblemente difícil de procesar. Habiendo existido perpetuamente como el Sol en su propio sistema solar, era totalmente incapaz de compartir el rol de la persona afectada con su esposa. Esta profunda falta de empatía emocional recíproca allanó el camino directo a su separación en 2013. Eran dos personas que lo habían sacrificado todo por el concepto de su unión sin dejar nada en reserva para los seres humanos involucrados. Su reconciliación, en 2014, estuvo marcada por las necesidades de sus hijos, Dylan y Karis. La perspectiva de convertirse en padre divorciado por segunda vez aterrorizaba a Douglas. Deseaba con todas sus fuerzas evitarles a sus hijos menores la inestabilidad familiar que tanto había afectado a Cameron. En consecuencia, llegaron a un acuerdo pragmático, aceptaron permanecer unidos, legalmente mantener la unidad familiar y proteger con celo su lucrativa imagen pública. Sin embargo, esta imagen se había convertido en una cáscara vacía. Aunque regresaron a su extensa propiedad en Westchester, el hecho de que durmieran en habitaciones separadas era un secreto a voces entre el personal doméstico. Vivían en mundos paralelos coincidiendo únicamente para las cenas y eventos importantes, mientras que su verdadera conexión emocional seguía siendo víctima de la enfermedad y los resentimientos no expresados. A medida que avanzaba la década, la cruda realidad de que Douglas entrara en la octogenaria marcó un punto de inflexión definitivo. A los 55 años, Zeta Jones atraviesa una etapa en la que muchas mujeres descubren una profunda y renovada liberación. Sus hijos han madurado. Su legado profesional está consolidado y sigue siendo una presencia excepcionalmente radiante y enérgica. Por el contrario, Douglas se enfrenta a la dura realidad de un hombre que ha permanecido más allá de su propia época. Su fuerza física disminuye, su memoria flaquea y su vida cotidiana se ha reducido considerablemente. Admite con franqueza reconocer una expresión particular en los ojos de Catherine cada vez que ella lo ayuda o le refresca la memoria con delicadeza. No es una expresión de malicia, sino de compasión. Y para una figura tan orgullosa como Michael Douglas, inspirar compasión es un destino mucho más doloroso que la muerte misma. La liquidación sistemática de sus bienes a lo largo de 2023 y 2024, que incluía su residencia de $21 millones en Manhattan y el histórico santuario de Cestaca en España, representó la fase logística final de su discreta separación. Se encuentran prácticamente aislados, pero en completa soledad.
Douglas se aísla cada vez más en sus aposentos privados, mientras que Zeta Jones recorre el mundo gestionando sus empresas de joyería y estilo de vida. Ya no funcionan como pareja, son simplemente dos iconos históricos unidos por sus finanzas compartidas y un sinfín de recuerdos. Las sinceras reflexiones de Douglas a sus 80 años constituyen su conmovedora despedida. Reconoce que el final es inminente no solo para su propia vida, sino para la gran historia de Michael y Catherine. Desea que el público comprenda que hizo un esfuerzo sincero, pero al mismo tiempo reconoce su fracaso final a la hora de proteger su espíritu. Se da cuenta de que la ha confinado en una prisión opulenta y egoísta, y su único deseo es que ella redescubra su chispa vital una vez que él se haya marchado. Esto resume la auténtica realidad de Michael Douglas a los 80 años. Es un hombre que conquistó el mundo, pero que perdió el único bien que la riqueza no puede asegurar: el tiempo. Es un hombre cuyo amor desbordante por una mujer la llevó al borde de la destrucción y finalmente encuentra la integridad para expresarlo. La impecable fachada del matrimonio. Douglas fue un logro teatral sin precedentes, pero la verdad subyacente es una crónica devastadora de concesiones, remordimientos y la inevitable victoria de la edad sobre la pasión. ¿Crees que Douglas debería haberla liberado de sus obligaciones hace una década, o su perseverancia compartida justificó el dolor? ¿Cómo percibes a una pareja que sacrifica sus años más vibrantes para cuidar a un cónyuge 25 años mayor que ella? El legado de Hollywood suele estar marcado por el sufrimiento de sus romances más famosos, y la épica historia de Douglas Zeta y Jones se erige como una de las más conmovedoras. Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios y mantente al tanto mientras continuamos investigando a los titanes que definieron nuestra cultura. Las historias reales finalmente están saliendo a la luz, demostrando ser mucho más fascinantes que cualquier ficción cinematográfica. Esperamos con ansias tu presencia en nuestro próximo análisis en profundidad.